En este video estaremos considerando un resumen de las asignaciones principales de vida y ministerio cristianos del 6 al 12 de mayo 2024. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén bien. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana la lectura de la Biblia corresponde a Salmos 36 al 37. Y en el primer discurso de los tesoros de la Biblia, que es la primera sección, tenemos un tema muy interesante: no irritarnos a causa de los malos. ¿Qué son esas malas acciones que pueden irritarnos? Eso veremos en ese discurso. Luego estaremos comentando algunas de las perlas espirituales que encontramos en la lectura de esta semana. ¿Y a qué se refería el salmista cuando dijo que la justicia de Dios es como las montañas? ¿Es esto literal o simbólico? Saltamos a la tercera sección, nuestra vida cristiana. Y tenemos el tema número 7, a modo de pregunta: ¿está preparado para los tiempos de angustia? Estaremos viendo cómo podemos prepararnos para los desastres naturales y también los que realizan algunas personas. Un video también con algunas preguntas. Y finalmente saltamos al estudio del libro, en el cual estamos viendo lo que pasó con Cornelio, el apóstol Pedro, y qué fin tuvo, y cómo esto marcó un antes y un después en la congregación. Así que una vez más, sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar con el primer discurso titulado No te irrites a causa de los malos. Para iniciar, piense en la siguiente pregunta: ¿cómo son sus vecinos? ¿Se siente usted feliz o tranquilo en el lugar donde usted reside en su vecindario? Hay vecinos que son personas que pueden irritar a cualquiera. Vecinos muy violentos, vecinos muy ruidosos, vecinos muy desordenados. Hay personas que escandalizan en su vivienda y esto afecta a los demás vecinos. Y esto puede irritarnos, como vemos en la fotografía. Y por eso en cada país se habla que hay algunos barrios o vecindarios muy peligrosos, muy escandalosos, muy ruidosos. Y lamentablemente nosotros no podemos cambiar a las personas. Nos gustaría que fueran personas más tranquilas, personas más decentes, menos ruidosas, menos violentas, pero no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la forma en la que nosotros reaccionamos ante estas irritaciones o provocaciones. Claro, decirlo es más fácil que hacerlo. Vamos a ver que el salmista también vivió este tipo de situaciones. En el Salmo 36, 1 al 4 leemos: El pecado le habla al malvado desde el fondo de su corazón. No hay temor de Dios ante sus ojos, porque Él es tan importante a sus propios ojos que ni nota su error ni lo odia. Las palabras de su boca hieren y engañan. No es perspicaz para hacer el bien. Hasta en su cama hace planes malvados. Se aferra a un camino que no es bueno. No rechaza lo que es malo. Estas palabras de alguna manera describen a las personas de nuestro día. ¿Por qué? Porque son personas que el pecado les habla. Su único Dios es su pecado. Personas que no tienen temor de Dios. Personas que lo único que les interesa, su único interés, es su pecado. Y dice, no notan ni su error, ni lo reconocen, ni lo detestan. Para ellos es normal vivir así, como vemos en la imagen, entre tanta violencia, entre tanta vanidad, entre tanta maldad. Ellos lo han normalizado. Para ellos eso es de lo más normal del mundo. Y enseñar a sus hijos y a sus futuras generaciones a ser igual o peor que ellos es de lo más normal. Pero vivir como vivimos nosotros, eso es lo más anormal del mundo para ellos. Personas que todo el tiempo se la pasan gritando, insultando, abren los ojos y lo primero que piensan es:
a quién le irán a hacer algún daño o alguna maldad. Es lamentable vivir en un mundo en el que estamos rodeados de esta clase de personas que estamos viendo en este texto y en esta imagen. Quizás le ha pasado, en ocasiones ha estado entre personas, quizás en el trabajo, quizás en la escuela, quizás en la calle, realizando algunas compras, y le ha tocado que cruzarse con personas que están hablando palabras soeces o malas palabras, y es algo de lo más normal. De cada 30 palabras, 25 palabras son malas palabras. Y esto es incómodo, esto es algo perturbador, algo que hasta puede irritarnos si estamos en un mal momento, pero es una realidad, y como dice el Salmo que acabamos de leer, el 3, las palabras de su boca, de estas personas, hieren y engañan. Existen otras personas que, aunque no hablan malas palabras, lo que hacen es engañar a los demás con sus palabras. La mentira se hace tan normal para ellos. El descaro, el cinismo, personas que no tienen ningún problema en mentir descaradamente a los demás. Y al verse acorralados, al verse afrentados por las pruebas, por lo que hicieron, aún así no reconocen su error. Estas son cosas que irritan, cosas que pueden irnos dañando de alguna manera, de forma gradual. Y esto no es nuevo. El rey David tuvo que lidiar con este tipo de personas durante su paso por este sistema. Ahí menciona al final el Salmo 4, se aferra a un camino que no es bueno, no rechaza lo que es malo. ¿Cuántas personas estudian la Biblia? ¿Cuántas personas escuchan de la predicación, pero no quieren? ¿Cuántos hijos de hermanos miran a sus padres que van a sus reuniones, que salen a predicar, que leen la Biblia, pero no quieren tampoco seguir el buen camino? Por diversas razones. Pero esto, más que una razón, es una excusa que ellos usan para vivir de la forma que estamos viendo en la imagen. Esto no es un cuento ni una exageración. Hay lugares en países de primer mundo, como Estados Unidos, por ejemplo, la potencia mundial, que quizás muchos tienen el estereotipo que es un país próspero donde todos son felices, todos son personas ricas y todos andan en un carro último modelo, viviendo como reyes. Y en realidad, no solo Estados Unidos, muchas partes del mundo han visto cómo la sociedad humana, o parte de esa sociedad, personas jóvenes, personas mayores, han caído en la adicción de estas sustancias. Y esto ha aumentado y se ha expandido, que existen las ciudades zombies. Ese es un fenómeno que está afectando a la sociedad, pero es silenciosa porque poco se habla de esto. Está colapsando realmente. Entonces, hermanos, estamos viendo cómo esto lo dijo el salmista hace miles de años atrás y hoy se sigue cumpliendo. No es la excepción. Las personas malas solo causan dolor y estrés, irritación a las buenas personas que están a su alrededor. En el peor de los casos, si nos toca que tener una familia así, o alguien de nuestra familia que está actuando así, eso puede ser una verdadera prueba, una verdadera tortura, porque no escogemos la familia que tenemos, pero lo que sí podemos hacer es cambiar cómo reaccionamos. Sin embargo, una mala reacción sería amargarnos y llenarnos de ira. Eso también lo dijo el salmista en el Salmo 37:1. No te irrites a causa de los malos, ni envidies a los que hacen el mal. Qué palabras tan tranquilizadoras. No se irrite, no se enoje, no se amargue a causa de las malas personas. Y alguien podría pensar, pero ¿de qué sirve ser honrado? ¿De qué sirve hacer lo que dice la Biblia, si al final los malos son los que ganan? ¿Cómo así que los malos son los que ganan? Las personas que actúan mal, que se tiran a los vicios, que
hacen actos criminales o ilegales, económicamente les va bien. Hasta los líderes religiosos les va bien, viviendo a costillas de las donaciones de sus miembros. Y eso puede perturbarnos, puede irritarnos. Pero, ¿qué dice el texto? No se irrite, no se enoje a causa de esas malas personas. Dice ahí, ni los envidies. ¿Por qué? Note el 7 y el 8. Guarda silencio ante Jehová y espéralo con anhelo. No te irrites a causa del hombre que trama con éxito planes malvados. Deja de lado la ira, renuncia a la furia. No te irrites, no sea que hagas el mal. Hermanos, muchos han caído en esto. Personas sin experiencia, personas sin conocimiento, pero también algunos hermanos han caído en esto. ¿Por qué? Porque no cuidaron cómo reaccionaban a este tipo de personas. En su corazón ellos los envidiaban, ellos ambicionaban tener esa supuesta libertad, esa supuesta felicidad, ese supuesto poder económico que proyectaban tener. Y dice el Salmo al final, no los envidies, no te enojes, no desees ser como ellos, porque podrías terminar igual que ellos. Dice el Salmo 8 al final. Nuestro lugar en la congregación, como se ve en esta fotografía, es algo invaluable. De estar así como se aprecia en esta imagen, a estar así como se aprecia en esta otra fotografía. ¿Qué quiere usted? ¿Qué escoge usted? ¿Qué cree que es lo mejor? Si tiene hijos o hijas, ¿cómo le gustaría que acabaran? ¿Cómo se aprecia en esta imagen? ¿Con un esposo o una esposa o una pareja, un conviviente que hace estas cosas? ¿O sería mejor alguien que ocupa su vida para servirle al Dios verdadero, que ora, que tiene una buena conducta, una vida sana, una mente sana? Es una reflexión. Finalmente, estas personas viven para el hoy, no para el mañana, porque ellos creen que esta vida es todo lo que hay y que por lo tanto, en vista de que no hay nada más, quieren comer y beber, porque pronto morirán. Pero Dios nos pone a nosotros, frente a nosotros, algo distinto. Aquí en el Salmo 37, 10 y 11 dice, un texto muy conocido que a lo mejor lo ha usado en la predicación muchas veces. Solo un poco más y los malvados ya no existirán. Mirarás a donde estaban y ya no estarán allí. Pero los mansos heredarán la tierra y disfrutarán plenamente de abundante paz. ¡Qué hermosas palabras! Por cierto, el texto o la versión anterior decía los inicuos, y muchas personas en el territorio no entendían qué era esa palabra. Pero ahora utiliza la expresión o la palabra malvados. Esa es más entendible. Hermanos, aquí nos pone una perspectiva. Nosotros no vivimos solo para el hoy. Nosotros sabemos que hay una esperanza, que hay un futuro mejor para nosotros. Cada día que pasamos en este sistema, en medio de estas personas, en medio de estas circunstancias que a lo mejor nos irritan, a lo mejor nos estresan y nos causan, no dude esto, cada día que pasa es un día menos que le queda a este sistema, es un día menos de vida que nos queda a nosotros, y es un día más cerca que estamos de nuestro galardón, de nuestra recompensa espiritual. Es algo que anhelamos, algo que no debemos perder de vista, que esto que vemos también pasará, no será eterno. En cambio, nosotros esperamos lo eterno. No estoy diciendo que nosotros nos consideramos y nos creemos mejores que algunas personas, como estas de la imagen. Es lamentable que algunos hermanos se tienen un complejo de superioridad, se creen superiores, a saber por qué. Quizás creen que ellos tienen sangre azul o algo así, pero el punto, hermanos, es que esto nos ayuda a no ahogarnos en esta tormenta, en esta crisis que vemos a nuestro alrededor. Quizás debemos tener cierto cuidado de cuáles son nuestros hábitos diarios. Si nuestro hábito diario es ver las noticias
Lo primero que hacemos al abrir los ojos es ver las noticias. Eso puede enfermarnos, porque ya no es un asunto de hacerlo un día, sino ya de hacerlo todos los días. Eso va a llenar nuestra mente. Y por eso, como he dicho en otros videos, debemos tener mucho cuidado de qué permitimos que entre en nuestra mente. En cambio, si lo primero que hacemos es orar, darle gracias a Jehová, encomendarnos a Él, rogarle su bendición, pedirle por su pueblo bendito en todo el mundo, eso va a marcar positivamente nuestra vida. Entonces, hermanos, esta fue la información del discurso: no se irrite a causa de los malos. Después de ese discurso, vamos a pasar a lo que son las perlas escondidas de esta semana. Demos inicio, pasemos a la primera, el Salmo 36:6, y leemos el texto y luego la pregunta. Tu justicia es como montañas majestuosas, tus decisiones judiciales como inmensas aguas profundas. Oh Jehová, tú mantienes a hombres y animales. Pregunta. El salmista dijo que la justicia de Jehová es como montañas majestuosas, o, según la nota, montañas de Dios. ¿A qué se refería probablemente? Respuesta. No es que las montañas físicas literalmente son la justicia de Dios. Más bien, es un ejemplo, una ilustración para decir que la justicia de Jehová es inmutable, como una montaña majestuosa. Y en vista del encumbramiento de las montañas, quizás se refirió a que la justicia de Dios está muy por encima de la del ser humano. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta: ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana? Recuerde, Salmos 36 al 37. Número 1. El Salmo 36:1 dice: el pecado le habla al malvado desde el fondo de su corazón. No hay temor de Dios ante sus ojos. Vemos aquí que el temor de Dios y la perspicacia son tesoros que debemos apreciar profundamente. Sin embargo, debemos estar al tanto que si no seguimos el camino que nos ha permitido adquirirlos, el derrotero de fe, podemos perderlos, es decir, perder el temor de Dios y la perspicacia. Y no importa qué privilegio tengamos, cuántos años tengamos en la organización, podemos perder estos tesoros espirituales. Es triste decirlo, eso le ha sucedido a muchos hermanos. Y si no nos cuidamos, a nosotros también, al dejar que el orgullo ciegue nuestra mente y nuestro corazón. 2. Salmo 36:1. El mismo texto nos recuerda las palabras de Jesús de cuidar nuestro corazón. Y por si alguien me dice, hermano, Jesús no dijo textualmente eso es lo que concluimos del análisis, ya que algunos insistían que lo que contaminaba era lo que entraba. Sí, la comida, no lavarse las manos antes de comer, pero Jesús les dijo que eran unos hipócritas, porque lo que sí debían cuidar era lo que salía del corazón. Del corazón salen toda clase de cosas malas. Lo que contamina es lo que sale del corazón: adulterios, robos, envidias, maldades, etc. 3. El Salmo 36:3 dice: las palabras de su boca hieren y engañan, no es perspicaz para hacer el bien. Hay personas que usan palabras de queja y de crítica todo el tiempo. Incluso se niegan a reconocer el trabajo de los demás. Las palabras por favor y gracias no están en su vocabulario, y nunca felicitan y nunca agradecen lo que los demás hacen. Eso puede terminar hiriendo y minando, tome esa palabra, minando la relación de familia. Por ejemplo, con su cónyuge, ahí menciona incluso que hacen ofrecimientos que no cumplen. Esto, hermanos, nos anima a reflexionar sobre cómo es nuestra forma de hablar, cómo se siente nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestro compañero de predicación cuando están cerca de nosotros. 4. El Salmo 36:2 dice: porque Él es tan importante a sus propios ojos
que ni nota su error ni lo odia. Vemos aquí que el pecado y los malos deseos pueden cegarnos tanto al grado de pensar que si otros lo hacen está mal, pero si nosotros lo hacemos, entonces la cosa cambia. Ahí no tiene nada de malo. Un ejemplo, hace unos días estudiamos en la atalaya de un anciano que durante muchas décadas había servido como anciano. Y todo bien podríamos pensar, pero durante esas décadas él llevaba una vida de adulterio en secreto. Seguro que él atendió casos judiciales, comités judiciales, pero cuando él lo hacía, entonces no estaba mal. Sin duda, hermanos, es el corazón traicionero que nos engaña y hace que no notemos nuestro error. Y más que no notarlo, no querer aceptar y reconocer nuestro error. Así que debemos cuidarnos del pecado y los malos deseos. 5. Salmo 36:4 dice: hasta en su cama hace planes malvados, se aferra a un camino que no es bueno, no rechaza lo que es malo. Vivimos en un mundo que se aferra a lo que no es bueno, en el que rechazan lo bueno, y a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le llaman mal. Es importante cuidarnos. Quizás pensamos que no nos juntamos presencialmente con las personas que practican lo malo, pero a lo mejor nos entretenemos con contenido degradante para un cristiano. Personas, últimamente en internet, hay videos de personas que van a las calles y hacen entrevistas sobre toda clase de inmoralidad a los demás, y es de lo más normal. ¿Qué hay de la música que escuchamos? Prácticamente están describiendo y cantándole a la inmoralidad, así como videos. Sin duda, debemos aferrarnos al buen camino. 6. Salmo 36:6 dice: tu justicia es como las montañas majestuosas, al final, oh Jehová, tú mantienes a hombres y animales. Un punto práctico que nos enseña este texto es que Dios da vida a los humanos, pero también a los animales. Él sostiene a los humanos y también a los animales. Vivimos en un mundo en el que muchas personas no respetan la vida, la desvalorizan, incluso maltratan la vida de los humanos, peor en el caso de los animalitos. Hay personas que asisten a su lugar de culto, a su religión, pero aún así le causan daño a otras personas, incluyendo animales, en cuenta. Y es de lo más normal para ellos. Ellos se consideran cristianos y consideran que si el fin viene mañana se van a salvar también. Muchos de ellos dicen que se van a ir al cielo con Jesús. Sin duda, tal forma de actuar no tiene base bíblica. Si apreciamos el don de la vida, apreciaremos nuestra vida y también la de nuestro prójimo, incluyendo los animales. 7. Salmo 36:9. Algunas personas creen que la vida llegó a existir por sí sola, que no hay Dios, que no hay Creador. Si estamos aquí es por accidente, dicen. Entonces nuestra existencia no tendría ningún sentido si eso fuera verdad. Pero la Biblia enseña que hay un Creador que se interesa por nosotros, y eso lo cambia todo, pues Él tiene un propósito para nosotros. La cuestión es si nos atrevemos a descubrir ese propósito. 8. Salmo 36:9 dice: en ti está la fuente de la vida, gracias a tu luz podemos ver luz. Esto nos recuerda las palabras de Jesús cuando Él dijo que Él es la luz del mundo. La luz figurativa a la que aludió Jesús tenía que ver o tiene que ver con el mensaje de la verdad que Él predicó, el cual iluminaba la mente y el corazón de los oyentes. Esto era más que solo recitar las tradiciones fariseicas de aquel tiempo. Después de años de oscuridad espiritual, los discípulos de Jesús entendieron por fin el propósito de Dios para la humanidad y la esperanza del reino. Por lo tanto, nunca demos por sentada la luz espiritual. 9. Salmo 37:1 y 2. Pasamos ahora al 37. No te irrites a causa de los malos, ni envidies a los que hacen el mal. Se marchitarán tan rápido como la hierba, como la tierna hierba verde se secarán.
debido al aumento de la maldad y que muchos prosperan debido a que hacen cosas ilegales, cosas malas. Algunos dicen, ¿de qué sirve ser honrado si, mire, uno no prospera? ¿De qué sirve hacer lo que dice la Biblia si ahí nos quedamos? Y comienzan a mirar con envidia la prosperidad de los malvados. Esto es a corto plazo, pero si vemos a largo plazo, confiamos que Jehová está viendo y que Él pagará a cada quien en esta vida y en la que viene, conforme a su camino. 10. Salmo 37:4. Haz de Jehová tu mayor deleite, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Una manera de hacer de Dios nuestro mayor deleite es apartando tiempo para leer su palabra. Podemos pausar después de leer un pasaje para analizar qué nos enseña sobre Dios. Podemos anotar una frase que nos recuerde alguno de los atrayentes atributos o cualidades de Dios. 11. Salmo 37:8 dice, deja de lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites, no sea que hagas el mal. La ira o enojo descontrolado puede meternos en serios problemas, ya que si cedemos a la ira, a la furia, es probable que digamos o hagamos cosas que hieran a todos los implicados, cosas que después lamentemos haber dicho o hecho. 12. Salmo 37:16. Mire lo práctico de este texto. Más vale lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados. Esto nos ayuda a disfrutar y agradecer lo mucho o poco que tengamos. Jesús dijo que la vida no depende o no resulta de las cosas que uno posee. Hay personas en grandes mansiones, pero viven solos y no son felices, o no tienen a nadie con ellos. Hay personas con mucho dinero, pero no disfrutan lo que tienen, y no tienen salud física ni mental. 13. Salmo 37:21. El malvado pide prestado y no devuelve, pero el justo da con generosidad. Debemos aprender a tener palabra y ser consecuentes a lo que decimos. Por ejemplo, al prestar dinero, algunas personas adquieren la maña de prestar y no pagar. Quizás se tardan innecesariamente en los plazos, quizás se olvidan o hacen como que se les olvidó la deuda pensando que no tienen que devolverlo porque la otra persona tiene los medios económicos. Y esto lo hacen con personas del mundo y tristemente con hermanos de la congregación. ¿Le ha pasado a usted algo así por situaciones de dinero con alguien? Sin duda, este texto nos motiva a no ser así, y si no podemos cumplir con los plazos o devolver lo que dijimos en la fecha establecida, al menos dar la cara y dar una explicación. Bien, hermanos, estas fueron algunas de las perlas escondidas. Después de ese discurso de las perlas escondidas, pasaremos a nuestra vida cristiana, la tercera sección de la reunión, y tenemos el tema, si estamos preparados para un desastre. Bueno, este es un análisis con el auditorio, el cual es un recordatorio de estar preparados frente a desastres que podrían ocurrir. Hay algunos hermanos por todo el mundo que se han visto afectados, han perdido sus posesiones, sus hogares, seres queridos en cuenta por diversos desastres, sean naturales o provocados por el hombre. Son tiempos de angustia que no avisan muchas veces cuando van a llegar, simplemente llegan. ¿Qué medidas prácticas podemos hacer? Bueno, este análisis habla de prepararnos mentalmente. Esto puede hasta provocarnos un estrés por fatiga, y llega un momento en que debemos estar predispuestos mentalmente a que si hay que dejarlo todo por salvar nuestra vida, como hizo Lot y su familia, ¿qué haremos? No lo pensaremos dos veces. Se habla de prepararnos espiritualmente, no enojarnos con Jehová, como si fuera Él el que nos estuviera enviando a nosotros,
estas pruebas. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay un video que se titula ¿Está usted preparado para una emergencia? Y tenemos la primera pregunta. ¿Cómo nos ayuda Jehová durante una situación de emergencia? Respuesta. En Isaías 30:15 se nos anima a mantener la calma y a confiar en Jehová, no hasta que ocurra un tiempo de angustia, sino desde ahora. Desde hoy podemos aprender a confiar en Él. Otro comentario. Jehová nos da la oración y su Espíritu Santo para tener paz mental, tener sabiduría y tomar buenas decisiones en medio de la angustia. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar para estar preparados? Tenemos algunos comentarios. Sería bueno tener una mochila de emergencia, un botiquín, agua embotellada, alimentos no perecederos, una Biblia. En otras palabras, la mochila de emergencia. También sería otro comentario asegurarnos que los ancianos tienen nuestros datos de contacto actualizados. Quizás hemos cambiado de número telefónico. Es bueno que ellos lo tengan por situaciones que podrían darse. También nos anima a repasar en nuestra adoración en familia como familia los tipos de desastres que podrían ocurrir en la zona donde vivimos. En algunos lugares ocurren terremotos muy seguidos. En otros, desastres como tormentas, tornados, por ejemplo. En otros lugares, los ríos, los cauzales suelen salirse e inundar a los alrededores. En otros lugares hay volcanes. En otros lugares hay personas que realizan atentados contra otras. Entonces, no es lo mismo para todo el mundo. Esto varía según las circunstancias del lugar. Vamos ahora a la otra. ¿Cómo podemos ayudar a quienes se han visto afectados por un desastre? Bueno, vamos a pensar en nuestra propia congregación si esto ocurrió en nuestra propia congregación. Podemos dar apoyo material. Podemos también dar apoyo espiritual, apoyo moral, dar palabras de ánimo, palabras de estímulo. Apoyar a los hermanos. Lo que no estaría bien hacer es ser indiferentes, ser insensibles, ver a nuestros hermanos, por así decirlo, afectados por el desastre y hacer como que no pasó nada. Así que dice la Biblia, esto no lo digo yo, que si uno mira a su hermano pasar necesidad y uno no lo ayuda, ¿de qué manera permanece el amor de Dios sobre uno? Así que hay personas muy religiosas, pero con poco o ningún amor por el prójimo. Aquí dice que podemos prepararnos para ayudar a otros. Los superintendentes de grupo deben estar en contacto con los miembros del grupo para saber cómo están y qué necesitan. Y evidentemente cuando digan qué necesitan, no deben responderles, bueno, sigan orando, sigan confiando en Jehová, Él les va a ayudar, porque es evidente que para eso es la pregunta, ¿qué necesitan? Otro comentario, podríamos ayudar incluso dando un lugar para que los hermanos puedan quedarse algunos días del desastre. Podemos compartirles alimento, podemos darles ayuda material para que pasen esos días turbulentos. Podemos compartir alimentos y suministros con ellos. Podemos ayudarles a limpiar su hogar o realizar reparaciones. Y lo que no deberíamos hacer jamás es hacer burla o bromas en modo sarcástico, como poniendo en evidencia a la persona por el desastre que sufrió. Bien, hermanos, estos fueron entonces algunos recordatorios. Este fue el análisis de nuestra vida cristiana. Después de este análisis, vamos a pasar a la última parte, que es el estudio del libro. Tenemos el capítulo 9, párrafos 8 al 16. Empecemos con el párrafo 8 y 9. Recuerde, estamos analizando
sobre Cornelio, sobre el apóstol Pedro, y cómo esto marcó un antes y un después en la vida de Pedro y cómo esto puede servirnos a nosotros de guía para nuestro día. Vamos entonces a ver la pregunta 8 y 9. ¿Qué le reveló el Espíritu Santo a Pedro y cómo reaccionó él? Dios, de una manera certera e inequívoca, le dio guía palpable, intangible, infalible al apóstol Pedro. Mediante su Santo Espíritu, dice que el Espíritu Santo lo impulsó, le habló, le dijo lo que tenía que hacer. De hecho, dice la Biblia que le dio la siguiente orden: que fuera con 3 hombres que estaban abajo preguntando por él. El Espíritu Santo le dijo: vete con ellos, levántate, baja y vete con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado. Este es un punto muy importante que quiero destacar, porque en otras ocasiones hemos hablado de cómo Jehová puede guiar a sus siervos por medio de un ángel, por medio de otras personas, por medio de los profetas. Pero en esta ocasión particular, dice el relato que literalmente el Espíritu Santo guió a Pedro, le habló a Pedro. Este no es un tema que recurrentemente tratamos o comentamos, pero llama la atención. Ahora, ¿cómo reaccionó Pedro? Vemos que él fue obediente y empezó a adaptarse. Y nuevamente, no fue una ocurrencia de Pedro. No fue una ocurrencia que él dijera: bueno, ¿saben qué? A partir de ahora me quiero juntar con los gentiles y quiero implementar este cambio. Nada de eso. Fue directamente la guía del Espíritu Santo que él pudo escuchar, que él pudo percibir. No era algo que él se estaba imaginando o que él estaba diciendo: vamos a probar, vamos a tratar, vamos a intentarlo, a ver qué pasa, a ver qué tal resulta. Era algo certero. Entonces, en aquellos tiempos, los siervos de Dios, los apóstoles, por ejemplo, ellos eran inspirados y ellos eran literalmente guiados por nuestro Señor Jesucristo, por ángeles también, así como por el Espíritu Santo. Literalmente recibían revelaciones divinas. Párrafo 10. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo y qué haríamos bien en preguntarnos? Bueno, hoy es un poco diferente. Si usted ya vio el video de la reunión anual del año pasado, si usted ha leído la información en el sitio y en algunas atalayas, sabe que nuestros hermanos que actualmente dirigen la obra mundial, que nosotros llamamos cuerpo gobernante o esclavo fiel y discreto, que es exactamente lo mismo, ese es el entendimiento actual, ellos reconocen que ellos no son inspirados, que ellos no reciben mensajes del cielo o de ángeles, y que por lo tanto pueden cometer errores doctrinales o errores de organización. También han dicho que no tienen miedo a las críticas, y eso pues se habló recientemente en el video de la reunión anual que está disponible. Ese video está al público, no es un secreto. ¿Por qué menciono esto? Porque he visto hermanos que caen en el sensacionalismo y empiezan a decir cosas que son totalmente antibíblicas y antiteocráticas. Han dicho algunos exagerando, diciendo que esos 9 hermanos reciben mensajes del cielo, que Dios les está hablando como hablaba con Moisés, y eso no es verdad. De hecho, ellos mismos han salido a desmentir que ellos no reciben ningún mensaje y que ellos están haciendo su esfuerzo por tomar decisiones que afectan a la entera congregación mundial lo mejor que pueden, en base a los informes, en base a los reportes que les llegan, a los informes que les llegan allá en la sede mundial. Ellos van analizando qué va siendo una necesidad y algunos cambios llegan, otros cambios no, como los últimos cambios que hemos visto. Entonces, nuevamente ellos con esa humildad reconocen que pueden equivocarse, que ellos pueden cometer errores, que no tienen miedo a las críticas. Incluso uno de ellos dijo que no tienen tampoco por qué pedir disculpas por los errores que han cometido con los entendimientos y cómo esto ha afectado a los demás hermanos. El punto, hermanos, es que van a venir cambios. Es a través de los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, la congregación mundial. Entonces los cambios llegan a través de ellos, a través de un informe
y los informes del cuerpo gobernante llegan cambios a través de cartas también a la congregación, a través de la reunión anual también llegan cambios. Entonces es bueno estar pendientes de esos cambios. ¿Cómo reaccionamos? Eso es lo que haríamos bien en preguntarnos. ¿Cómo reacciono yo cuando hay cambios? ¿Empiezo a criticar? ¿Empiezo a quejarme de que era mejor como se hacían antes las cosas? Dice la Biblia que vivimos en un tiempo en el que es santo siga santificándose. Y en el caso de los que son inmundos, que continúen en su inmundicia. Así que, con eso en mente, cada quien elige cómo está dirigiendo su vida. ¿Seguimos con gusto la dirección, en este caso, del cuerpo gobernante? Porque ellos ya han dicho claramente que ellos no reciben mensajes como le pasó al apóstol Pedro. Él sí recibió un mensaje directo del Espíritu Santo. Los hermanos han dicho con humildad y honestidad que ellos no reciben mensajes. También han dicho que no existe una red espiritual entre todos los ungidos que hay en este mundo para comunicarse entre ellos y decir qué van a hacer o qué no van a hacer, o si están de acuerdo o no. Realmente eso no cuenta, no está en cuenta. Eso está en las revistas también. Si lo ha leído, lo felicitamos, está al día. Y esa es la información. Sigamos viendo qué más ocurrió. Mandó que fueran bautizados. 11 y 12. ¿Qué hizo Pedro al llegar a Cesarea y qué había aprendido? El apóstol hizo algo que nunca antes se le habría pasado por la cabeza. Entrar en la casa de un incircunciso. Y esto se explica mejor en lo que dice Hechos 10:28, donde Pedro explica: ustedes saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con un hombre de otra raza o se acerque a él. Y estas eran tradiciones, eran mandamientos que ellos habían recibido desde que eran niños, de generación en generación. Pero Dios le mostró a Pedro que no debía llamar contaminado o impuro a ninguna persona. Y este era un cambio para él, un cambio que debía implementar lo más pronto posible. Otro comentario. Para ese momento ya había comprendido que Dios no pretendía enseñarle con la visión solamente de alimentos que ahora podía comer, sino que debía también evitar llamar contaminado o evitar llamar impuro a los gentiles. Eso es muy importante. Luego también aprendió, Hechos 10:34 y 35, que Dios no es parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Hacedor de rostros, literalmente. En otras palabras, alguien podría decir, bueno, hay un grupo de personas, me cae bien tal persona porque es su color de piel, por su color de ojos, por su color de cabello, por su raza, pero los demás no. Entonces Dios no hace eso, dice el texto. Y eso lo aprendió Pedro, que Dios acepta en toda nación, en todo país, a quien le teme y hace lo que está bien, sin importar cuál sea su país o nacionalidad. Así que eso aprendió Pedro, que Dios es parcial, que no prefiere a unos sobre otros y que no juzga a nadie por factores externos como la raza, el color de la piel o la nacionalidad. Vamos ahora al 13 y al 14. ¿Por qué fue tan importante la conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36? Bueno, porque pasó algo insólito, algo que nadie esperaba. El Espíritu Santo empezó a derramarse sobre los gentiles. Es decir, en un principio se pensaba que ellos, como eran judíos, tenían ese gran privilegio, y no estamos diciendo que no lo tiene. De hecho, la Biblia es un libro judío, es un libro de Israel, no es un libro chino, no es un libro de gringos o de alemanes, es un libro hebreo, judío, de Israel. Es muy importante, pero el plan de Dios era que esto no se quedara nada más allí, sino que llegara
que involucrara, que alcanzara a personas de otras naciones. Y por eso es que estamos nosotros aquí hoy, porque si eso no hubiera cambiado, todos nosotros no tendríamos realmente nada que ver ni hacer en la congregación. Y nuevamente aquí está un punto. Esta es la única vez que la Biblia dice que se derramó Espíritu Santo sobre unos discípulos antes de su bautismo. Y es que esto está nada más en el libro de Hechos. Pasaron muchas más cosas, pero no tenemos a nuestro alcance esa información. Nada más tenemos lo que dice el libro de Hechos. ¿Que pasaron más cosas? Sí. Pero que pasó nada más lo que dice el libro de Hechos, falso. Pasaron muchísimas más cosas que no están incluidas en el libro de Hechos. No están en la Biblia tampoco, porque nada más tenemos 66 libros. Entonces, ese ya es otro tema. Ya mencioné algo de eso en otros videos. Ese ya es otro tema. Pero fuera de este episodio, la Biblia no vuelve a mencionar que alguien recibe Espíritu Santo antes del bautismo. Pedro se dio cuenta que aquellos que eran gentiles, no eran hebreos, no eran judíos, no eran israelitas, eran gentiles, tenían la aprobación de Dios. Así que mandó que fueran bautizados. Y de ese modo, Pedro usó la tercera y última llave del reino. Desde el momento en que esos gentiles se convirtieron en discípulos de Jesús, cualquier incircunciso tendría la oportunidad de ser ungido. Este es un punto muy importante también. Entonces, ungido menciona aquí el párrafo. El primer ungido gentil fue entonces Cornelio y quienes lo acompañaban en aquel día. Entonces, nuevamente, si le preguntaban a Cornelio y a sus amigos, ¿cómo saben ustedes que son ungidos? Ellos podrían responder con total franqueza que había llegado Pedro con ellos, que ellos habían recibido el Espíritu Santo y que habían sido bautizados. Ahí estaba el misterio resuelto, no había más misticismo, más secretismo. Ahí estaba clarísimo cómo habían sido ungidos o escogidos. Parte B. ¿Por qué no debemos juzgar a nadie por las apariencias? Porque las apariencias engañan. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias, miramos a alguien, voy a poner un ejemplo, muchos políticos saben que las personas son llevadas por las apariencias. Eligen a personas muy carismáticas, a personas que visten bonitos trajes, bonitos atuendos, que hablan elocuentemente, que hablan bien, dicen a las personas lo que quieren oír. Pero nada más son apariencias, son actuaciones. Entonces, en ese sentido, uno piensa que porque alguien tiene una cara de ángel o porque es blanquito, es buena persona. Y entonces es ahí cuando nosotros caemos en la trampa. Pero lo contrario también es cierto. A veces pensamos que alguien que no está bien vestido, alguien que a lo mejor no habla mucho, es una mala persona. Y la otra persona que ya mencioné, pensamos que esa sí es una buena persona. Y ocurre lo opuesto. Quien sí pensamos que era por su apariencia, no lo era. Y quien no pensábamos que lo era por su apariencia, resulta que sí lo era. Claro, he de decirles lo que ya mencioné, no fue ocurrencia de Pedro, no fue que él saliera y dijera, me caen bien los gentiles, ellos también merecen la oportunidad, vamos a incluirlos, creo que es tiempo de usar esta tercera llave del reino. No, fue una revelación divina, el Espíritu Santo lo guió literalmente, no fue una imaginación de él, un experimento, vamos a ver qué sale, qué resulta de esto. Entonces, esto quiere decir que también debemos tener buen juicio, debemos tener precaución. Si juzgamos a otros por su apariencia, no vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Es decir, para hacer la voluntad de Dios tenemos que ser imparciales como lo es Él, no juzgar por las apariencias. Esto incluiría predicarle a personas que a lo mejor, según nosotros, según las apariencias,
no merecen o no van a cambiar. Y a veces resulta que sí. Nuestra comisión es predicar, lo que implica predicarle a todas las personas, sin juzgarlas por su raza, color de piel, nacionalidad, religión, estatus social, por ejemplo. Y pudiera darse el caso que alguien diga: ya le prediquemos a tal persona, le hemos predicado, o a tal grupo de personas, y no quisieron nada. Lo sentíamos desde un principio, pero quisimos darles el beneficio de la duda y no estábamos equivocados. Eso es distinto, porque la persona, aparte de que usó su buen juicio, analizó la situación y pudo sentir que no iba a recibirlo bien la otra persona, le dio la oportunidad. Así que la otra persona también eligió que no quería la oportunidad. Pero no es lo mismo etiquetar a alguien que darle la oportunidad y que sea la persona la que se autoetiquete. Dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. 15 y 16. ¿Por qué se pusieron a criticar a Pedro algunos discípulos de origen judío y qué explicaciones les dio? Bueno, en primer lugar, la noticia llegó antes que él. Es decir, cuando él llegó, ellos ya sabían qué había pasado. De alguna manera, no se dice si alguien les llegó con el mensaje, por llamarlo de una forma, antes que Pedro, o si ellos de alguna manera ya lo sabían, sobrenaturalmente, no se sabe, pero ellos ya lo sabían. Y estaban molestos, estaban enojados, estaban escandalizados y empezaron a reclamarle a Pedro sobre que él había entrado en casa de personas no circuncidadas y que hasta había comido con ellos. En ese sentido, la cultura hebrea eran muy, muy cuidadosos. También se menciona que les molestaba que los gentiles se hubieran hecho discípulos de Cristo. Quizás pensaban que esto nada más se limitaba a los israelitas, a los judíos, y que los gentiles eran impuros, que no merecían nada. Quizás eso era lo que pensaban. Afirmaban también que para que Jehová los aceptara, debían obedecer sí o sí la ley de Moisés, lo que incluía la circuncisión. Entonces vemos aquí que había un conflicto de opiniones. Unos decían que sí, otros decían que no, y Pedro, entre la espada y la pared. Él entendía que ellos tenían razón, pero él también entendía que el Espíritu Santo lo había guiado y que eso no era un juego. Así que había una explicación para esto que él estaba haciendo. ¿Qué explicaciones les dio? Bueno, él mencionó 4 motivos. Él mencionó que estaba seguro, convencido de la guía de Dios. Aquí viene el punto, hermanos. Pedro no estaba divagando, no estaba jugando, no estaba imaginándose, no estaba experimentando. Vamos a hacer una prueba. Si los gentiles se aceptan y escuchan y los demás cristianos los reciben, es seña que sí. Pero si no aceptan y los demás no los reciben, es seña que no. Entonces por ahí no era. No. Esto de que el Espíritu Santo estaba guiando a Pedro confirmó que era una guía inequívoca. No había error, no había margen de error en este cambio, en esta decisión. Entonces, él había explicado, pasó a explicarles a los discípulos que estaban molestos, su experiencia sobrenatural. Había tenido un sueño o una visión de parte de Dios y que Dios le había dado una orden mediante el Espíritu Santo y que un ángel había visitado a Cornelio y que lo había puesto al tanto de lo que debía de hacer. Y por último, que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. Así que, con esta explicación, quedaba claro que no era un capricho de Pedro. No era un capricho que les dijera, ahora están los gentiles porque yo quiero, y punto. Yo soy el que tiene las llaves del reino, yo soy a quien Jesús más le hablaba, y tienen que hacer lo que yo les digo. Él no les dijo eso, él no impuso su autoridad, más bien les explicó.
Les explicó estos 4 puntos y ellos entendieron. Finalmente concluyó con un razonamiento lógico y aplastante. Si Dios les estaba dando a ellos Él mismo el regalo del Espíritu Santo que nos dio a nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Esto es como decirle a alguien, hermanos, si Jehová nos ha dicho en la Biblia lo que debemos de hacer y lo que vamos a hacer en el futuro, ¿quién es alguien, quién es otro ser humano para decirnos, para oponerse a Dios, en que los demás deben desobedecer sus mandamientos? Evidentemente Pedro no quería ser de esas personas que se oponen a Dios. Voy a poner un ejemplo. Hace algún tiempo, algunos meses atrás, puede consultarlo en internet, el líder de una iglesia que se denomina como la única fundada por Jesucristo, el líder papal, dijo en un edicto, en un comunicado, que a partir de ese momento él estaba autorizando las bodas del mismo género en las parroquias católicas. ¿Qué está haciendo ese señor al emitir tal comunicado, tal autorización? A desobedecer lo que dice el mandamiento de Dios, a oponerse a Dios. Y hace poco, hace unas semanas, hizo otro comunicado diciendo que mejor ya no, que después de entenderlo mejor, de analizarlo bien, sí dijo que lo del mismo género, eso sí es pecado y que no está bien. Entonces, ¿qué dice Pedro? A quien ellos consideran el primer papa. No estoy diciendo que eso así es lo que ellos creen. ¿Quién soy yo, dice Pedro, para oponerme a Dios? Entonces, una actitud muy diferente de la que muchos líderes religiosos tienen hoy en día. Hay líderes religiosos que su opinión, su criterio de ellos está sobre la Biblia. Es decir, lo que Dios dice en la Biblia no cuenta, solamente lo que ellos piensan. ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Sin duda, nosotros no queremos ser de los que se oponen a Dios con sus criterios u opiniones personales. Vamos entonces a concluir este análisis. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones del Eterno, del Altísimo, del Todopoderoso para ustedes y sus queridas familias. Gracias por su visita y esperamos saludarnos en una próxima transmisión.